Buenas noches, profe. Bueno, buenas noches a todos. Saludo cordial. Buenas noches, profe. Este, Voy a hacer algo aquí que voy a alterar un poquito el orden del plan de estudios, eh, en el sentido de que voy primero a, no sé por qué, aquí. ¿No están viendo la diapositiva? No. Sí, profe, y sí se ve. Sí, profe, le estamos viendo. Sí se ve la diapositiva. Ok, pero yo no sé por qué aquí yo no la puedo ver. Eh, Your screen. Bueno, no sé. De todas maneras, eh, ok. Cualquier cosa, pues me están diciendo, abren el micrófono y me avisan. Yo voy a empezar hoy en la clase con el tema 3, la relación laboral y el contrato de trabajo. ¿Por qué razón? Porque el salario en realidad es uno de los tres elementos constitutivos del contrato de trabajo. Entonces, pues no sé, el que hizo este programa puso el primero el salario y después
el contrato de trabajo y pues me parece que ese orden no está bien, no está correcto. Entonces, por eso vamos a hablar primero hoy del contrato, de sus elementos, de los diferentes tipos de contratos y después hablamos a renglón seguido de el salario, en fin. Recordar que los resultados de aprendizaje para esta especialización de gestión humana se trata de implementar los aspectos legales en el desarrollo de la contratación laboral, por supuesto. Determinar cada una de las acciones con base en los derechos tienen empleador y trabajador. Porque evidentemente tantos derechos tienen los empleadores como derechos tienen los trabajadores y obligaciones, por supuesto. Entonces es una relación conmutativa, así se llama en derecho, dice obligaciones conmutativas, o sea, cada una de las partes tiene que cumplir con sus derechos y obligaciones. Ilustrar el proceso organizacional de las empresas que se da a partir del inicio de la relación contractual. Evidentemente, el mundo del trabajo, las organizaciones empresariales y el mundo del trabajo que ello conlleva, es una de las bases de la democracia, de un Estado social de derecho. Y el proceso organizacional de las empresas tiene que adecuarse a las formas, a las interpretaciones, a las normas jurídicas, a la jurisprudencia, a las leyes, a los decretos que rigen la relación contractual laboral. Ilustrar el proceso administrativo organizacional que se da a partir del vínculo contractual laboral. Por supuesto, toda la organización administrativa de una empresa, pues también está dentro de sus divisiones recursos humanos, que por cierto, como algunos de ustedes o todos ustedes sabrán, que son gerentes, ha tenido varias denominaciones, ¿no? Primero se les llamó, antes era área de personal, después recursos humanos, ahora últimamente se le llama talento humano. Se le denomina talento humano como para no tener una simple connotación como un recurso, como si las personas fueran una cosa, sino el uso del talento de las personas. En este tema de la relación laboral y el contrato de trabajo, lo primero que podemos ver es que vemos allí como dos conceptos que parecieran que son lo mismo, pero que no es lo mismo. Relación laboral y contrato de trabajo. Efectivamente, todo contrato de trabajo implica una relación laboral, pero no toda relación laboral implica un contrato de trabajo. Y ya lo iremos desarrollando. En la introducción, los objetivos del tema, el concepto de trabajo y del derecho al trabajo, los elementos esenciales del contrato de trabajo que están en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, las clases de contratos laborales y sus requisitos en Colombia y los aspectos generales del contrato de trabajo. Entonces, los objetivos en este tema versan sobre definir qué es el contrato de trabajo, identificar los elementos esenciales que naturalizan un contrato de trabajo y que lo diferencian de otro tipo de contratos, como sería un contrato de prestación civil, que también existe y es legal. Identificar las cláusulas relevantes que se deben pactar en el contrato de trabajo, conocer las clases de contratos de trabajo laborales o contratos laborales, perdón, y sus requisitos. Entonces, fíjense que me tomo aquí la libertad de citar una frase de mi libro Estabilidad, Flexibilización y Flexibilidad del Contrato de Trabajo, publicado hace unos 3 años, donde señalo que el contrato de trabajo, como nacido en la voluntad individual del hombre libre, ¿no? Porque acordémonos que las sociedades evolucionaron de la sociedad esclavista, ¿no? Donde el amo era
el dueño, el pater familias en el derecho romano era el dueño de esa persona que no se consideraba persona todavía. En el derecho romano los esclavos no se consideraban personas. Evolucionó hacia el feudalismo, donde el siervo de la gleba del campo, de la tierra, eran propiedad del señor feudal, a ya el concepto de que el contrato de trabajo debería ser la expresión de la voluntad del hombre libre, que se obliga con otra a dar su fuerza de trabajo como una cosa, la fuerza de trabajo, a cambio de otra cosa que es un salario, ¿no? Que pareciera una visión lejana de la locatio condutio operarum, o ese arrendamiento de servicios que ya se daba entre los hombres libres del derecho romano. En el derecho romano había libertos y había esclavos, y a los libertos le daban una figura que se llamaba la locatio condutio operarum, o sea que ellos podían hacer como un arrendamiento de servicios de esa persona, de esos servicios personales, a diferencia de la locatio condutio operis, que era el arrendamiento de para una obra determinada, que fíjense que son conceptos que han venido evolucionando, pero que siguen estando allí. Por ejemplo, aquí en Colombia todavía tenemos ese rezago, y en mi libro hago pues una crítica de esa, pues ya más pormenorizada, y por eso cito la locatio condutio operarum. Hago una crítica de la figura de los contratos de prestación de servicio de carácter civil, ¿no? Que envuelven, disfrazan verdaderas relaciones de trabajo, y lamentablemente se da sobre todo en el sector público, ¿no? Entonces, que eso constituye una verdadera violación de los derechos de los trabajadores. Por ello, encontramos que los elementos esenciales del contrato de trabajo, de acuerdo con los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, y que pareciese algo elemental. Sin embargo, mis queridos amigos, créanme que como abogado litigante, como defensor público en el área laboral, me toca todos los días estar discutiendo de que no son contratos de otra naturaleza, sino laborales, en disfraces que se hacen de contratos de prestación de servicio, precisamente eh, en el área inclusive privada, que uno se queda sorprendido porque la ley 80 del 93, de la cual rige esos contratos de prestación de servicios en el área pública, es precisamente para el servicio público, más no para el servicio privado. Aun cuando se entiende que sí puede haber contratos de prestación de servicios civiles en el área privada, por supuesto, como serían eh, los contratos, sobre todo de profesionales que actúan por su propia cuenta, con sus propios elementos, y simplemente van a prestar un servicio profesional determinado, como es el que lo que hacemos los abogados litigantes, por ejemplo. Ese es un contrato de prestación de servicio civil, el que hacen los médicos también muchas veces en su consultorio privado, ¿no? Van a operar a alguien, eso puede ser es un contrato de prestación de servicios de profesionales como médicos, pero que evidentemente no implican una relación de trabajo. ¿Por qué? Porque se va a caracterizar entonces las relaciones de trabajo por estos tres elementos fundamentales. Primero, la actividad personal del trabajador. Claro, en una actividad profesional, de ustedes como contadores, como administradores, como abogado, los médicos, los ingenieros, los arquitectos, hay una actividad personal, ¿sí? Pero fíjense que no toda actividad personal conlleva la existencia del contrato de trabajo, porque se tienen que dar los otros dos elementos. ¿Cuáles son los otros dos elementos? El salario,
un pago económico como retribución del servicio, no puede haber, no existe un contrato de trabajo si no hay una retribución. Por ejemplo, esos trabajos que realizan las personas en las fundaciones de carácter voluntario, eso no constituye un contrato de trabajo. Y el que va a prestar su servicio en una fundación de esas por asistencialismo público o privado, porque quiere ayudar a los demás, quiere ayudar a la fundación y no recibe un pago alguno, pues ahí no hay un contrato de trabajo, no hay nada que reclamar. Ese servicio social gratuito ha tenido matices, por supuesto, y ha habido controversias algunas, en el sentido de que a veces el hecho de que sean fundaciones no significa que no puedan tener trabajadores. Es decir, no todos los que prestan un servicio en una fundación significa que no sean trabajadores. Va a depender de la existencia de estos tres elementos para caracterizar si hay un contrato de trabajo o no. Y el tercer elemento, que es el más fundamental, el más controvertido, es el de la subordinación o dependencia. ¿Por qué? Porque ese es el que faculta al empleador para darle órdenes a ese trabajador en cuanto al modo, tiempo y cantidad de trabajo. Es decir, qué vas a hacer, cuál es el puesto que vas a desempeñar, dónde lo vas a realizar, qué jornada de trabajo vas a tener, ¿sí? E inclusive imponerle reglamentos como lo señala el artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo, del cual hacen uso prácticamente todas las empresas que ya son de medianas a grandes, para terminar de formalizar esas reglas generales del modo, tiempo y cantidad de trabajo en ese lugar de trabajo respectivo. Y es lo que llaman en derecho el jus variandi. El jus variandi es la capacidad, la facultad que tiene el empleador de variar esas condiciones de trabajo siempre y cuando no se violen el reglamento de trabajo, el contrato de trabajo y por supuesto las leyes laborales. Entonces, fíjense lo que les decía la clase pasada. Hay un ocultamiento muchas veces de lo que es una verdadera relación de trabajo. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo sabemos para evaluar jurídicamente si estamos frente a un contrato de trabajo o no? Es lo que les decía que trae la recomendación 198 del 2006 de la OIT, que a pesar de que no ha sido adoptada formalmente por el legislador colombiano, sin embargo, de acuerdo con el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, que habla de la aplicación supletoria de algunas normas cuando no hay norma expresa en la legislación, la Corte finalmente consideró que sí, que es una herramienta válida para hacerlo el llamado test de laboralidad. Es decir, ¿estamos frente a un contrato de trabajo, sí o no? Y para ello se hacen ese tipo de preguntas que no necesariamente tienen que estar todas positivamente respondidas. Es decir, desempeño personal del trabajo, por supuesto que tiene que haber un desempeño personal. No es que la persona tiene una compañía y le envía un trabajador hoy, un trabajador mañana y el empleado es él. No, eso no tiene que ser un desempeño personal. Intensidad del desempeño. Por supuesto, el contrato de trabajo implica un horario de trabajo, así sea por horas. No necesariamente tiene que ser tiempo completo, la jornada máxima legal. No. Que haya una intensidad horaria, una regularidad. Existencia o no de un horario de trabajo. Puede ser una hora al día y si hay subordinación, si se cumplen órdenes, si se dan los otros indicios de laboralidad, estaremos frente a un contrato de trabajo. La exclusividad de la prestación del servicio o no es un indicio. Es un indicio, por supuesto.
La titularidad o ausencia de una clientela propia. El trabajador no labora para sí mismo, para su clientela, sino para el beneficiario de sus servicios, los clientes de él. Si el contratista tiene o no una organización empresarial de su propiedad, no dispone de oficinas de negocios, capital, contabilidad empresarial. Fíjense que todos esos indicios que vemos allí se cumplen en los contratos de prestación de servicio en las instituciones públicas, porque por supuesto que el contratista no tiene una organización de su propiedad, va a la institución, a la entidad, le asignan un cubículo, siéntese allí, este es su computador, etcétera, etcétera. Si no es libre de escoger la ubicación de su desempeño, vaya a tal parte, su horario es tal, tiene que ir tales días. No necesariamente tiene que ir todos los días. Puede ir un día a la semana inclusive y puede haber ya un contrato de trabajo por ese indicio. Si no puede disponer libremente de su tiempo de trabajo, es decir, la libertad del tiempo de trabajo, de cómo lo realizo, tiene que ser absoluta. No puede ser no, es que no había contrato de trabajo porque yo solamente lo necesitaba en la empresa habitualmente un día a la semana. Bueno, ya, ahí hay contrato de trabajo. Si tiene herramientas propias para la prestación del servicio, el contratista tiene su propio equipo de trabajo, sus herramientas, sus vehículos, sus máquinas, su computadora, o se lo proporcionan todo en el lugar de trabajo. Y la dependencia económica del trabajador en esa particular relación laboral. Por supuesto, la mayoría de los contratistas viven de los honorarios, entre comillas, de su contrato. Ahora bien, ya los contratos laborales como tal, si nosotros nos encontramos frente a los tres elementos básicos, elementales de un contrato de trabajo, que naturalizan, de acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la relación, el contrato de trabajo como tal, o sea, la prestación personal del servicio, el pago o retribución de ese servicio, de cualquiera que sea la denominación que se le dé. Pueden decir, no, honorarios, pero le pagan por sus servicios. Y está el tercer elemento de la subordinación, de la dependencia, con ese haz de indicios que acabo de citar, por supuesto que estamos frente a un contrato de trabajo. Ahora, esos contratos laborales pueden tener varias formas, ¿no? Tal vez la clasificación más básica, más conocida, es que el contrato de trabajo puede ser a término fijo, a término indefinido, ocasional, accidental o transitorio. Y ello tiene diversos requisitos y diversas consecuencias, ¿no? El contrato a término indefinido puede ser escrito o verbal. ¿Y ahora qué pasa? La pregunta que me hacía una compañera en el foro grupal, que aprovecho para contestarla, si el contrato es verbal, se infiere que es un contrato a tiempo indeterminado, o sea, a término indefinido, que es lo mismo. ¿Está claro? Es decir, el contrato no puede ser terminado después del periodo de prueba de 2 meses sin que haya una indemnización cuando no hay una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. De acuerdo con el artículo 64, se va a graduar esas indemnizaciones. Ahora, el contrato a término indefinido también puede asumir bajo la forma escrita, el contrato a tiempo indeterminado. Y muchas empresas lo usan porque no quieren estar después de ese primer periodo de tiempo determinado ya con contratos sucesivos, sino que bueno, que queda tiempo indeterminado y ya está. Y con el reglamento de trabajo y las obligaciones, el trabajador no puede incumplir porque no le hacen un procedimiento disciplinario, lo despiden con justa causa. El contrato a término fijo
Ojo, no hay contrato a término fijo verbal. El contrato a término fijo siempre debe constar por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, que fue lo que cambió la ley 50 del 90. Fíjense que antes de la ley 50 del 90, que ya tiene sus años, por supuesto, tiene ya 35 años, pero antes de la ley 50 del 90, después de los 3 años, ya se consideraba, se presumía que entonces el contrato era a tiempo indeterminado. Así firmaran otro contrato a tiempo determinado, ya se presumía que era tiempo indeterminado. Pero después de la ley 50 del 90 se puso que era renovable indefinidamente. Es decir, que se puede hacer un contrato anual a término fijo cada año, cada año, cada año, cada año, indefinidamente. Y muchas empresas también utilizan ese estilo de contratación. Ahora, el preaviso. El preaviso de terminación de 30 días, como su nombre lo indica, preaviso, avisar antes de 30 días. Si el término es inferior a un año para dar por terminado, miren, no se le va a renovar el contrato. ¿Sí? Es más, muchas empresas lo hacen así le vayan a renovar el contrato. Antes de los 30 días le damos preaviso de que no se le va a renovar el contrato. Y de todas maneras lo vuelven a contratar al año siguiente. Ahora, dice la norma que se puede prorrogar sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales a inferiores al año, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que van a ustedes a tener o ya tienen en sus empresas? Pueden contratar por 4 meses, por 6 meses y hacer otro contrato por 4 meses, por 6 meses, ¿no? Hasta 3 periodos, ¿no? O sea, 2 prórrogas hasta 3 periodos. Pero ya después de esa segunda prórroga, después de que ya tiene 3 periodos iguales, ya el contrato necesariamente debe ser de un año. Eso es lo que marca la ley, el artículo 46, la ley 50 del 90 y sus interpretaciones. Hay otra forma de contratación que yo no sé por qué algunas divisiones de talento humano o de recursos humanos, como le siguen llamando algunos, escogen la forma de contratación de obra o labor para hacer contratos a tiempo determinado. Eso es un grave error. ¿Por qué? Porque fíjense que la naturaleza del contrato por obra o labor es que se va a hacer por una duración que no depende de la voluntad o el capricho del empleador, sino que es de la esencia misma del servicio prestado. Vamos a construir este edificio, esta casa. El señor va a instalar toda la plomería o todo el cableado eléctrico, los puntos. Entonces, no es que vaya a ser un contratista independiente, sino que inclusive los contratistas que hacen eso contratan a trabajadores por obra o labor para esos trabajos determinados. Y cuando terminó la obra, la labor determinada, se terminó el contrato. Pero entonces fíjense que tiene que estar unida la esencia del trabajo que se está haciendo con el tiempo de duración del contrato. Y yo no sé por qué, pero lo he visto con mucha frecuencia, que hay empresas que hacen contrato de obra a labor por en vez de un contrato a tiempo determinado, y ahí cometen un error en la interpretación del artículo 45. Y por eso cito esta sentencia, ¿no? De la radicado 39050 del 6 de marzo de 2013, donde señala que no depende de la voluntad o capricho del empleador, sino que corresponde a la esencia misma del
servicio prestado. Profe, buenas noches. Buenas noches. Tengo una consulta frente al contrato por obra o labor. Una persona que trabaja como cajera en un supermercado y tiene un contrato por obra o labor, puede ser despedida sin justa causa. No, pues por supuesto que pueden ser despedidos sin justa causa y Ajá. el trabajador demandará. Pero, como le digo, es un error frecuente de algunas empresas que a mí me sorprende. Yo digo, bueno, pero esta gente, ¿qué clase de asesoría tienen? ¿No? Que hacen contratos por obra o labor en vez de hacer contratos por tiempo determinado y despiden al trabajador y le dicen, no, porque se terminó la labor. Imagínese usted, cajera de un supermercado. ¿El supermercado está funcionando? ¿Ha terminado la labor? No, porque como les dice la sentencia que acabo de citar, no corresponde al capricho, ¿no? De la, del empleador, sino a la naturaleza, a la esencia misma de lo que se está haciendo. Entonces, Profe, una pregunta. En ese tipo de casos, ¿la ley obliga al empleador a pagar una indemnización por cuánto tiempo o cómo sería la indemnización? la indemnización se gradúa de acuerdo con el artículo 64, de acuerdo con la antigüedad del trabajador. 30 días por el primer año, 20 días por los años subsiguientes, en ¿Por fin. una hora labor? ¿Por un contrato de hora labor? Si no hay justa causa en el despido, puede llamarse el contrato como sea, pero si no hay justa causa, por ejemplo, la terminación del tiempo pactado válidamente. Eso, por supuesto, si es un contrato a tiempo determinado y terminó el tiempo, le hicieron el preaviso, mire señor, antes de 30 días no le vamos a renovar el contrato, ahí no hay causa injusta o despido sin justa causa, ¿no? Ahí No, hay una justa causa de profe, en el despido. caso del contrato por hora labor, es que, por ejemplo, en mi empresa tuvimos un caso que se dio la terminación de contrato por obra labor y la tutela que puso la persona ante el ministerio nos obligó a pagar una indemnización por la duración del contrato con el cliente. O sea, nosotros trabajamos con ARL Positiva, es una licitación a 2 años. Se Claro, despide esta porque persona fíjate, si hay de verdad un tiempo que es calculable, ¿sí? Que es calculable por hora o labor y es calculable y la hora o labor, que de verdad es una hora labor, no se ha terminado y despiden sin justa causa al trabajador sin haber terminado la obra o labor contratada, como les decía, por ejemplo, un servicio de mantenimiento de equipos, cableado eléctrico, plomería, van a hacer una segunda planta, qué sé yo. Cualquiera de esas obras que en realidad son unas obras, si no han terminado y despiden sin justa causa al trabajador, le tienen que pagar el tiempo prudencialmente calculado que falta para terminar la obra. ¿Ok? Bueno, seguimos porque estamos, hoy es apenas una hora y tenemos mucho material. Ahora, hay otro tipo de trabajo que es el del servicio doméstico. Ojo que el servicio doméstico hay que tener en cuenta que no se puede contratar como servicio doméstico para actividades en la oficina, consultorio, local, en fin, eh, todo lo que sea comercial, industrial del empleador, ¿sí? Del profesional. El servicio doméstico es para desarrollar actividades propias del hogar, como el aseo, la limpieza, alimentos, lavado, planchado de ropa, atención de niños, cuidado de una persona, en fin, ¿no? Entonces, en esta figura, si bien no aplican los pagos como el SENA o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sí aplica el pago de las cajas de compensación familiar. Y por supuesto que la seguridad social y las prestaciones sociales. Hay gente que todavía vive como
en el pasado y creen que pueden contratar a una empleada doméstica y no pagarle prestaciones ni meterla en la seguridad social. Y la excusa es, no, ella me dijo que estaba en el CISBEN. Y no, ella puede decir misa, pero la obligación suya de la persona que contrata es pagarle su seguridad social. Y si la trabajadora, el trabajador, chofer, empleada doméstica, dice, mire, no, yo estoy en el CISBEN y soy beneficiario de mi esposa y tal, no tengo problema. No se puede eso aceptar como una excusa válida para no pagar la seguridad social. Ahora, las empleadas domésticas que trabajan por días y que devengan menos de un salario mínimo, se le debe pagar aportes a pensión por semanas. O sea, mínimo una semana, 2 semanas, dependiendo del número de días. Pero le tienen que pagar pensión a pesar de que no haya obligación de afiliarlas a salud, sino que tienen que, ya es así, pueden ir por el CISBEN si están por un solo día, pero la de pensión es sagrada. Ahora, cláusulas especiales que se pueden acordar en un contrato, que se pueden acordar en un contrato de trabajo. Fíjense, exclusividad del empleador versus no concurrencia. ¿Qué significa eso? Puede pactarse una exclusividad del trabajador durante el tiempo que permanece la relación de trabajo. Sin embargo, esas cláusulas de exclusividad son absolutamente improcedentes si se pactan para después de que terminó el contrato de trabajo. Es decir, no, mire, cuando termina el contrato de trabajo, usted no se puede ir a trabajar con la competencia. Fíjense que la cláusula de no concurrencia del artículo 44 dice, la estipulación promedio a la cual un trabajador se obliga a no trabajar en determinada actividad o a no prestar su servicio a los competidores de su empleador una vez concluido su contrato de trabajo no produce efecto alguno. ¿Sí ven? Ahora, me llamó mucho la atención una consulta que tuve en estos días de una empresa de misión temporal, de esas que contratan trabajadores y los ubican a otra empresa como beneficiario de ese trabajador en misión. Y en el contrato entre la empresa temporal y la beneficiaria, establecieron una cláusula que si después del año, porque esos contratos no pueden ser sino de 6 meses, prorrogable otros 6 meses y ya está, no puede ser más de ahí. Que si contratan al trabajador después de un año, tienen que esperar 6 meses para contratarlo, o si no, que pagan un mes de sanción. O sea, una cláusula completamente ilegal porque viola justamente el artículo 44 de no concurrencia y que la exclusividad solamente es durante el tiempo que está la relación de trabajo. Cuando terminó la relación de trabajo, ese trabajador puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Punto. Confidencialidad sobre ustedes saben que hay muchos secretos industriales, por supuesto que eso se puede pactar en los contratos individuales, en el reglamento de trabajo, etcétera, etcétera. Tipos de salario. Sabemos que hay salario en dinero y salario en especie. El salario en especie no puede ser superior al 30% cuando es salario mínimo. Si es más del salario mínimo, puede ser máximo 50%. Así lo dice el artículo 129 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué es salario en especie? Bueno, proporcionales vivienda, alimentos a ese trabajador. Otro tipo de salario, el salario integral. Ojo, el salario integral, que está regulado en el artículo 132, numeral 2 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la ley 50 del 90, que fue una de las más importantes normas de transformación pues, del Código Sustantivo del Trabajo. En su artículo 18 dicen que se puede pactar un salario integral de mínimo 10 salarios.
mínimos legales mensuales vigentes. En este momento el salario mínimo está en 1.423.500. Entonces serían un 14.235.000 pesos. Pero fíjense que después dice, más el 30% para cubrir las prestaciones, cesantías, primas y todo. ¿Qué pasa? Entonces, en la práctica, ese salario no puede ser inferior a 13 salarios mínimos. Ojo, porque hay gente que interpreta mal y cree que con 10 salarios mínimos y que dentro de esos 10 el 3 está incluido, los otros 3 no. Tienen que ser 10 más 3, 13. Ahora, ¿cómo se paga la seguridad social del salario integral? Se paga el 70% del valor total de ese salario integral, va a ser el salario base de liquidación de los aportes a seguridad social. Sistemas de compensación. Por supuesto que la compensación son también formas retributivas del salario, ¿no? Formas retributivas del salario que también pueden darse en... Bueno, quisiera que habláramos de eso ahorita que vamos a hablar del salario y de las diferentes formas retributivas o compensatorias del salario, ¿no? Para entrar un poquito más en materia de ese tema. Y terminar aquí con lo de los diferentes contratos. Entonces, fíjense que tenemos contrato a tiempo determinado, a tiempo indeterminado, por obra o labor, tenemos contratos de servicio doméstico y tenemos también los contratos de servicios temporales, ¿no? En Colombia se reguló el envío de trabajadores a terceros, generalmente, por supuesto, empresas, con 3 características fundamentales para que se tengan como legales. Primero, que sea un servicio de colaboración temporal en las actividades de un tercero. ¿Cuáles? Las de su objeto social, ¿no? Es una fábrica de alimentos, ¿no? Una fábrica de alimentos para mascotas, ¿no? Como una que asesoro yo que fabrican alimentos para mascotas, galletitas, huesitos, todo eso, y todo eso se da para Estados Unidos. Entonces, ellos contratan o tienen una temporal que les suministra trabajadores por máximo un primer contrato máximo 6 meses, renovable otros 6 meses. Segundo, determinado los eventos que dan lugar a esa contratación, cada uno con su medida de temporalidad. Es decir, deben ser labores ocasionales o transitorias, que dan lugar a esa contratación. Entonces, hay que fijar bien el objeto del contrato. Es decir, no puede ser, a pesar de que sea el objeto social, tiene que determinarse que el objeto de esa temporalidad tiene una determinada y específica prestación del servicio. En el caso que yo les digo, por ejemplo, la fabricación de tantos lotes de alimentos, de galletas, de huesos para mascotas, qué sé yo, en fin, y de acuerdo con el contrato de exportación a la empresa tal. Bueno, de ahí se pone más o menos para que quede bien caracterizado, que es un error también que he visto con alguna frecuencia de que no caracterizan el objeto del contrato en debida forma. Es decir, los eventos que dan lugar a la contratación. Ahora, también puede ser labores ocasionales o transitorias hasta por un mes. Por ejemplo, reemplazos de trabajadores que se van de vacaciones o licencias que se han pedido, ¿no? Cosechas, incrementos y servicios en el tema, por ejemplo, agrícola, cultivo de flores, qué sé yo. Y por cada servicio en particular, hasta 6 meses prorrogables por otros 6 meses. Así lo señala la Ley 50 del 90 en su artículo 77 y el decreto
4369 del 2006. Los que quieran, pues, leer el tema de la... Ahora, ¿en cuál tercera característica se pueden dar estos contratos de servicios temporales? Puede ser que se dé el envío de un trabajador en misión no temporal para que realice la tarea o servicio de colaboración para que le apliquen la legislación laboral en la forma de contratación de su empleador, ¿no? Las empresas de servicios temporales que tienen un objeto social determinado pueden también hacer este tipo de labor para actividades propias de otros servicios temporales, pero fíjense, de un servicio temporal a otro servicio temporal. Por ejemplo, están organizadas de tal manera que de pronto tienen un banco de trabajadores y le dice, hombre, mira, me quedé corto, me provees allá 3 trabajadores a esta empresa y ellos pueden hacerlo, ese tipo de colaboración, ¿no? Lo que sí está excluido de ese tipo de colaboración, ojo, y que está prohibida, es a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. Las cooperativas no tienen permitido este tipo de contrataciones de servicios temporales para los cooperados. Ahora, aquí en Colombia se ha usado, el viernes metí una demanda que creo que ya se las había mencionado en la clase pasada que le iba a introducir, hacen compañías cooperativas de vigilantes, ¿no? Para no pagarle las prestaciones sociales, sino que pagan, no de acuerdo con las utilidades de la cooperativa. En fin, se acuden a diversas formas o deformaciones más que formas del contrato de trabajo, y allí es donde actuamos los abogados, los defensores de los trabajadores, para poner orden en todo ese caos que pretenden hacer. Entonces, las cooperativas de trabajo asociado lamentablemente han adquirido formas, han acudido a esas formas para precarizar al trabajador. El artículo 63 de la ley 1429 del 2010 le puso como un coto a esos excesos de las cooperativas de trabajo asociado para evitar ese abuso de trabajadores en misión, calificando esta actividad como de intermediación laboral, pero que queda prohibida para las cooperativas. Y añadiendo, o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales, en fin. Y hay sentencia inclusive de la Corte Constitucional, la C-614 del 2009, ratificando la prohibición de las cooperativas de trabajadores asociados para hacer las formas de empresas de servicios temporales, ¿no? Bueno. Vamos entonces ahora sí a seguir con el tema del salario, que como vimos es una de las formas, es uno de los elementos fundamentales de la existencia del contrato de trabajo. Hasta aquí, ¿qué preguntas tienen del tema de los tiempos de las formas en que se puede pactar el contrato de trabajo en el tiempo? Profe, yo tendría algunas preguntas. Cuando se hace la renovación del contrato a término fijo, después de hacer esas 3 prórrogas, ¿es recomendable dejar de pronto algún tiempo específico, como a las personas descansando o demás, para hacer posteriormente un nuevo contrato a término fijo que tenga otra vez esas 3 prórrogas?
Yo sé que hay empresas que dicen, mira, vamos a darte 30 días para volver a contratarte y tal. Ajá. Pero yo soy de la opinión que en realidad, pues, justamente la gran ventaja que tiene la aplicación de la Ley 50 del 90 es que todas esas formas de contratación son absolutamente legales en el tiempo. Si se pacta inferior a un año, se puede hacer hasta 2 prórrogas, 3 periodos completos y después tiene que ser de un año y eso mientras se esté haciendo el preaviso. Ahora, ¿cuál es el consejo que yo doy a las empresas que asesoro? Hombre, pasen el preaviso. Si tienen vacaciones colectivas, como muchas los tienen en diciembre, pongan las vacaciones colectivas antes de entrar a las vacaciones colectivas, le ponen como fecha de terminación del contrato y vuelven a contratar en enero cuando se reenganche otra vez todo el mundo a trabajar. Si quedan algunos días que, por ejemplo, que ustedes saben que las vacaciones son 15 días hábiles, ¿cierto? Ujú. Pero digamos que la empresa solamente tuvo 10 días hábiles, que me ha pasado, que no, pero es que nosotros no salimos no 10 días hábiles porque que del 24 al 6, que no sé qué. Las vacaciones se pueden pagar hasta la mitad en dinero y la mitad en disfrute. Entonces, si la empresa dio 8 días de vacaciones o pagó todas las vacaciones al trabajador cuando terminó el contrato a tiempo determinado el 22 de diciembre, por decir algo, y se reenganchan el 7 de enero, no pasa nada. No pasa nada. Le pagó sus prestaciones, le pagó su prima, le pagó completo, le pagó las vacaciones. Acuérdense que las vacaciones hacen parte del tiempo de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, no es que yo te mando a vacaciones y te pago la prima proporcional hasta el día antes que te mandé a vacaciones, que es otra mala práctica que también hay. No, se paga las vacaciones, se tiene en tiempo ese cuento, se tiene en cuenta ese tiempo, se puede tener parcial porque es válido pagar la mitad de las vacaciones y en enero se vuelve a contratar. Ya ahí sí, si hay más de 3 periodos contractuales, ya tiene que ser por un año. ¿Sí? Mm, Gracias. Bueno, entonces, ahorita vamos a presentar el tema del salario. El tema del salario, eh, el tema del salario, lamentablemente, es el primer semestre que yo dicto en esta universidad. Yo he dictado en otros posgrados, pregrados, dicto en pregrado también en otras universidades. Pero hice la observación de que nos metieron acá una bibliografía y una terminología del derecho español, ¿no? De todas maneras, pues se me ha pedido que les acompañe a ustedes bibliografía ajustada pues a los términos colombianos dentro de la documentación. Yo en estos días le voy a acompañar una documentación sobre el salario en Colombia, ¿sí? Para que ustedes tengan ya apropiadamente la bibliografía de nuestra legislación colombiana y no la española, porque aquí no estamos haciendo una especialización en derecho comparado, ni mucho menos, ¿no? Entonces, fíjense que de todas maneras, no le quita lo valioso que pueda tener la lectura del derecho español. Me parece que de todas maneras deben hacerla. Igualmente es una contribución a la formación intelectual de ustedes para que vean también ese derecho comparado, ¿no? Pero sin embargo, pues como les decía, lo voy a complementar con una bibliografía de legislación colombiana. Pues sabemos que la Universidad de La Rioja, pues es una universidad española, por supuesto. Bueno, ahora, ¿qué es salario? El segundo elemento es la retribución que recibe el trabajador, cualquiera que sea la forma
que se le dé, la forma, el nombre, como le quieran dar. Ahora, esa retribución puede ser en dinero o en especie. Es una retribución ordinaria, es decir, periódica. Puede ser diaria, puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual, puede ser bimensual, pero tiene cierta periodicidad. Tiene que ser producto de la contraprestación directa del servicio, es decir, esos pagos que se hacen de manera, que como llama la ley, de mera liberalidad, ¿no? El empleador quiere mucho a ese trabajador, a esa trabajadora, y se le dio por darle 5 millones de pesos más allá del salario. No, eso no es salario, a menos que se haya pactado de que sí. Pero en principio, esos pagos de mera liberalidad no son salario. Sin embargo, pues todo lo que son primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, ojo, habituales, valor del trabajo suplementario, es decir, en días domingos, en días festivos, en trabajo nocturno, horas extras, todo eso, incluidos los porcentajes sobre ventas y comisiones, todo eso constituye salario y es base de liquidación de las prestaciones sociales. ¿Cuáles pagos no son salariales? Las que se hacen, como les decía, de forma ocasional, de mera liberalidad, y además, fíjense ustedes, las propinas en principio, las propinas, ¿no? Pero si se pacta dentro del contrato de que sí se van a tener en cuenta las propinas para el salario, o una estipulación o un cálculo aproximado, hombre, se reconoce que de las propinas vamos a tener que el 30% del salario mínimo son las propinas que recibes. Si recibes más, pues chévere, vas bien ahí, no hay problema, te estás ganando más del mínimo, pero consideramos solamente que el 30% de las propinas, por ejemplo, una persona que trabaja en un restaurante como mesero, como barman, se consideran salario, y el 70% sí te lo vamos a pagar nosotros de nuestro dinero, de nuestro propio recurso, y el 30% se pacta que son compensación por las propinas. Bueno, ya eso es otra cosa, tendrá que estar estipulado por escrito. Porque si no, si el dueño del restaurante, del bar, dice, no, yo le pagaba solamente 70% del salario mínimo porque el otro 30% eran las propinas. Y señor, usted pactó de que ese 30% eran las propinas. No, no lo pacté. Bueno, va a tener que pagarle la diferencia. Entonces, sí ven la importancia de hacer bien los contratos. Ahora, las compensaciones salariales. Las compensaciones salariales pueden tener diversas modalidades. Cuando se trata de una contraprestación evidente del servicio, ¿no? Le entrega un dinero o le entrega una mercancía o le entrega un servicio determinado como contraprestación del servicio y que puede ser calculable en todo caso, evidentemente que va a tener un carácter salarial. Los beneficios laborales, ¿no? Bonos, bonificaciones, bonificaciones por éxito, bonificaciones por logros de ventas, en fin, todo ese tipo de beneficios también son salarios. Los incentivos, las comisiones son las más normales formas de incentivo de los trabajadores por ventas, ¿no? Muchas organizaciones tienen básico más comisiones por ventas. Reconocimientos, premios o recompensas
que no necesariamente ahí sí van a tener el carácter salarial, ¿no? Al menos que se pacte con cierta periodicidad. Y con esto les hago hincapié en algo muy importante. Todo pago no esporádico, sino habitual y periódico, no importa el periodo que se haga, puede ser, como le decía, mensual, puede ser semestral, puede ser anual, pero ese tipo de bonificaciones, de reconocimientos en dinero, se deben computar para los efectos del salario. Ahora, hay formas de que se pacte que no tengan carácter salarial. También hay formas de que se pacten que no tienen carácter salarial. Todos aquellos pagos que superan el mínimo legal, puede el empleador pactar X o Y bonificación como de no carácter salarial, ya sea en una convención colectiva, en un pacto colectivo, en un contrato. Claro está, siempre y cuando no se viole el principio de igualdad que hay entre los trabajadores, porque no puede ser que le digan, no, mira, para este va a tener carácter salarial y para este no. Eso no se puede hacer. Bueno, fíjense que dentro de las lecturas que están allí del modelo español salarial, encontramos el job pricing, ¿no? Job pricing es un modelo tradicional para determinar la retribución de un trabajador, que se utiliza mucho en España, pero que yo creo que a pesar de que nosotros aquí no le digamos job pricing, sí se utiliza, ¿sí? Se retribuye en función del puesto que se ocupa y del valor relativo que tiene para la organización. Y llamo la atención de que muchas veces se dice, eh, no, es que me violaron el principio de a trabajo igual, salario igual. Ajá, pero cuéntame cómo fue esa violación. No, porque esta persona, nosotros tenemos el cargo de, ambos somos supervisores. Sí, pero ¿qué hace él? Tú eres supervisor de qué y él es supervisor de qué. Entonces hay que analizar el valor relativo que tiene ese puesto de trabajo, que de pronto para la empresa es más importante retribuir con ciertos estímulos a un supervisor que a otro por la división en la que está. ¿Sí? Entonces va a depender de esa valoración del puesto ocupado dentro de la organización empresarial. Eh, ahora, los salarios legales, por supuesto que no pueden ser violados eh, en ningún puesto o nivel. Nosotros en Colombia, y prácticamente que eso queda ya, digamos, para organizaciones empresariales que tienen tabulados sus salarios de acuerdo con el puesto de trabajo, el grado con que se le dé al puesto. Pero si no está tabulado en la empresa de alguna manera, en algún reglamento, en alguna convención, en un pacto colectivo, ahí es donde surgen a veces los vacíos y las discrepancias en la organización dentro de un puesto de trabajo y de otro, que entonces se va a sentir afectado o no valorado. Y en ese sentido, las empresas pues tienen que tener mucho cuidado también para no dañar el clima laboral. Tienen que ser, ustedes como gerentes, tienen que ser muy cuidadosos de no dañar el clima laboral con preferencias que no estén justificadas en los salarios de los puestos de trabajo. Hay que tener mucho cuidado en esas viabilidades, cuidando pues que cuidando de que no se cree tampoco esa situación. Ahora, eh, ya entrando en el tema 4, bueno, pero
¿Ustedes están viendo ahí todavía el tema qué? ¿Que está ahí presentado? El 3. 2. El 2, profe. ¿Con qué Aquí el 2. periodicidad se considera habitual? Pregunta Kelly. La periodicidad puede ser mensual, quincenal, semestral. Por ejemplo, fíjense las primas. Las primas de servicio son semestrales. El hecho de que se paguen ahora, si es una bonificación que se paga todos los diciembres, por ejemplo, y únicamente los diciembres, es periódica, así se pague solamente los diciembres, se paga anualmente, se paga periódicamente anualmente. Por supuesto, Mayra, que se convierte en prestacional. ¿Sí ves? Porque todo lo que sea salario y de la definición de salario, que caiga dentro del marco de la definición de salario, va a tener un carácter de ingreso base de liquidación de prestaciones sociales. Y de hecho, inclusive de la seguridad social, porque también he tenido demandas donde el trabajador reclama, porque claro, cuando están en la relación de trabajo de pronto no dicen nada, pero cuando ya ven que se van a pensionar, no, doctor, mire que no me tuvieron en cuenta para pagarme la seguridad social, una bonificación que me pagaban semestralmente o mensualmente, y no y no había ningún pacto de que eso no fuera salarial, porque ese es el problema. Esas bonificaciones podría pactarse expresamente que no tengan el carácter salarial cuando están por encima del salario mínimo y de todo lo mínimo que es irrenunciable. Pero a veces las empresas no lo hacen, ¿no? Y entonces queda el trabajador allí con la puerta abierta para hacer el reclamo posterior de sus prestaciones, reliquidación de prestaciones y del pago de la seguridad social, que va a ser muy importante para su tema pensional. ¿Cómo se llama ese modelo en Colombia? ¿Cuál modelo, Viviana? ¿De cuál te refieres? Sí, son bonos variables, Mayra. Sí, sí, son bonos variables. Son bonos variables. Entonces, bueno, ya tenemos la hora, pero para terminar con el tema de hoy, que tenemos que hablar de jornada laboral, no me importa, pues si ustedes no tienen problema, vamos a hablar entonces de Profe, qué en esta pena. búsqueda. Qué pena que le Señora, interrumpa. Nosotros no tenemos problema, pero tenemos clase programada a las 8 de la otra materia. ok, bueno, No, es a entonces, las 9. Chicos, está programada a las 9. La Es a clase las es a las 9. Hasta las 9. 9. Es a las 9, compañeros. Es a las Ok. 9. A las 9. bueno, por lo Así menos, podemos continuar. si no hay problema, sí, porque tampoco quiero violar pues el reglamento horario que ustedes tienen. O miramos a ver cómo entonces, porque es que en realidad son 8 horas de clase para ver 12 temas, entonces, ¿no? Tiene uno como que, yo a veces quisiera como entrar más en materia, pero no me dan los tiempos, ¿sí me explico? Sigamos Entonces, Pero, por con eso, por el momento podríamos verlo. ¿cómo? Continuamos. Sigamos Sí, un poco más. Profe, podemos no podemos, continuar porque la clase es a las 9. O sea, no todavía podemos, falta una no podemos hora. ir hasta las 8:30. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a suspender aquí y en la próxima clase pues trataremos entonces de ser más sucintos. No, sigamos, profe, igualmente la clase Pero, queda profe, grabada. igualmente la otra clase es a las 9. O sea, yo no le digo problema. No sé mis Bueno, compañeros. de todas maneras les comparto la grabación, ¿cierto? Sí, igual podemos seguir y pues si hay alguien que tiene que desconectarse o pues puede revisar la clase porque está grabada. Y Igual uno profe, revisa la no, yo clase. pensé que era a las 8, pero si es a las 9, mejor sigamos. A nosotros nos interesa el tema. Bueno, entonces fíjese que el tema 4, para verlo pues sucintamente y no tampoco agotarlos tanto, que tienen también otra clase, es el tema de la jornada laboral, los descansos y el trabajo suplementario. Fíjense que los objetivos de este tema, por supuesto que es saber qué es una jornada laboral, sus características, las clases de jornada laboral,
los efectos que causan y comprender la diferencia entre jornada laboral, horas extras y trabajo suplementario, ¿no? Identificando las características de los descansos obligatorios. En realidad son temas que nosotros como trabajadores pues manejamos con cierta frecuencia, ¿no? La jornada de trabajo, por supuesto que hace referencia al periodo de tiempo durante el cual se está a disposición de ese empleador para desarrollar la actividad para la cual el trabajador fue contratado. La jornada tiene un tiempo o número de horas que en todo caso tiene un máximo legal, que en Colombia está todo eso regulado entre los de los artículos 158 y siguientes del Código Sustantivo, que de acuerdo con la ley 2101 del 2021 se ha ido rebajando de 48 horas y debería quedar en 42 horas. Ya a partir de julio del año entrante quedaron en 46, ¿cierto? 46 y ahora ya después se va a rebajar 2 horas y 2 horas para ya en el 2027 quedar en 42 horas. En el 2026. En el 2026, profe. En el 2026 sí, Hoy porque estamos a 46 horas sí, semanales. pero este año en julio rebajan, este año en julio Este año a rebajan 2, ¿no? 44. Este año rebajan 2 y el año entrante otras 2 y queda en 42 ya, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, exactamente. Entonces, ahora, esas horas las que estén, antes eran 48, después 47, después 46, ahora 46, este año quedarán en 44, el año entrante en 42. Se puede distribuir entre 5 o 6 días a la semana, dependiendo obviamente de los intereses del empleador también, porque hay labores que se necesitan los trabajadores que trabajen los sábados, incluso hay empresas que no paran, trabajan también los domingos, y allí es donde vienen las variaciones que permite la ley, ¿no? Estas 42 horas, como decía, se pueden distribuir entre, cuando queden 42, hoy 46, se pueden distribuir entre 5 o 6 días. Pueden ser 5 días de, o 4 días de 8 horas, 4 por 8, 4 por 8, 32, quedarían 14 horas, y entonces 2 días de 7 horas, por decir algo, ¿no? Sí. Y así pueden dejar el sábado de pronto o poner más horas y 9 horas, 9 horas, y para que el sábado tengan 3 horas nada más, o en fin, o 4 horas nada más. Se distribuye en cada empresa, pero se puede distribuir entre 5 o 6 días para darle 1 o 2 días de descanso a los trabajadores, dependiendo de la naturaleza de la empresa. ¿Cuáles son las excepciones a esa jornada máxima laboral? Los menores de edad de 15 a 16 años solamente pueden trabajar un máximo de 6 horas diarias hasta las 6 de la tarde. Los menores de 15 años, es decir, hasta 14 años, está prohibido el trabajo en Colombia, aun cuando sabemos que muchas veces se viola ese tipo de prohibición, y que los trabajadores de 15 a 16 requieren de un permiso del Ministerio del Trabajo para poder laborar. Las mujeres embarazadas entre 15 y 18 años, así tengan permiso del Ministerio del Trabajo, pues deben trabajar un máximo de 4 horas diarias a partir del mes 7 de gestación y durante la lactancia. Ley 1098 del 2006. La jornada laboral en trabajadores de dirección y confianza es todo lo contrario. No hay jornada máxima. Esclavos completos, que me parece terrible, ¿no? Esa norma me parece terrible, pero esa es la norma que hay. Sin embargo, pues las empresas, hay ciertas consideraciones, pero en realidad los trabajos de dirección y confianza tienen ese problema de la no limitación en la jornada máxima. Profe, una consulta. Dígame. Cuando tenemos aprendices SENA, como no es contrato laboral, sino convenio de aprendizaje, y tenemos menores de edad, ¿a ellos les aplica este horario de 6 horas diarias? Absolutamente sí.
¿Sí? Absolutamente sí. Oh. Sí, porque es una Pero si norma, están en ese rango de edad, ¿sí? sí, es una norma general. Y otra consulta. Si tenemos también en aprendiz escena, ¿se necesita permiso del Ministerio de Trabajo para que puedan trabajar siendo menores de edad si tienen 17 años o No, ahí no no, no, aplica? no, no. Cuando tienen 17 años ya no necesitan permiso. Ok, gracias. Y de hecho pueden trabajar hasta 8 horas. Profe, una consulta. Dígame. Eh, para un trabajador operativo, es decir, un ayudante, un oficial, un maestro de obra, ¿es válido el contrato de manejo y confianza donde se les quita el derecho a las horas extras y recargos No, 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 nocturnos? no, no, no. Justamente, fíjense que la calificación de trabajador de dirección y confianza no puede ser a capricho del empleador. Tiene que ser que realmente sea una labor que su naturaleza signifique que es de dirección y confianza para la gerencia, para la administración de la empresa. No puede ser a capricho. Un trabajador jornalero, un obrero, ¿cómo va a ser de dirección o confianza? Eso no tiene ningún sentido. Por eso es que las normas, para eso existen, no es para que la gente viole las normas dándole las calificaciones que quiera al contrato de trabajo y sus diversas modalidades, o en este caso a un puesto de trabajo. Bueno, la otra excepción son las empleadas domésticas si residen en el lugar de trabajo. Hoy tuve allá en la defensoría una señora que, no, que yo trabajaba 13 horas. Y bueno, pero tráigame la prueba de eso. Eso es lo difícil, ¿sí ve? Profe, Si residen en el lugar de trabajo, pueden laborar hasta 10 horas y obviamente que tienen su derecho a su descanso a mitad de la jornada para su almuerzo, su descanso. Pero toda reclamación, ¿qué hago yo con los trabajadores cuando me dicen que no tienen el contrato, que esto, que la jornada, que las horas extras? Como uno tiene en el proceso laboral que meter la demanda con las pruebas, yo siempre les pido, le digo, tráigame 2 declaraciones mínimo extrajuicio notariadas con todas esas circunstancias y que los trabajadores tengan correo electrónico, sean identificables para cuando ratifiquen la declaración en una audiencia que se citará de juzgamiento y tal. Sí, porque uno puede decir lo que uno quiera, pero tiene que tener pruebas. Ahora, la jornada laboral máxima no se aplica entre las partes cuando hay un acuerdo. En este sentido, eh, para distribuirla entre los 6 días de la semana, como ya se los dije. Eh, para, para, ajá, nunca, en todo caso, esa flexibilidad no puede afectar que sea máximo de 9 horas, ¿no? Y mínimo de 4 horas. O sea, el día del trabajo se puede distribuir. Tenemos 46. ¿Sí? Podemos tener 5 por 8, 40. Y el sábado, 6 horas. ¿Sí? O podemos aumentar de lunes a miércoles 9 horas. Son 27 y 16 de jueves y viernes, y en fin, vamos distribuyendo allí, pero mínimo el sábado tienen que trabajar 4 horas si queda todavía horario. Ahora, porque si tienen 9 por 5, hoy por hoy serían 45, ¿sí? No nos da todavía las matemáticas. El año, después de que ya lleguemos a 44 horas este año, ahí sí se podrá hacer entre 5 días, de 4 días de 9 y una de 8, pero por ahora no. profe, yo tengo una pregunta. Dígame. En el caso de cuando lleguemos a las 42 horas, ¿ya no se disfrutaría del Día de la Familia? No tiene nada que ver, claro que sí. Ah, no, perdón, Se pierde el, perdón.
Es que sí, la 2101 dice que se compensa entonces con el Día de la Familia, ¿no? Si ya cuando esté la total reducción de las horas ya Sí, no aplica Día de la Familia. sí, la 2101 tiene una norma al respecto, lamentablemente. Sí. Ahora bien, fíjense que, bueno, el descanso. El Profe, una descanso. Fíjense, preguntita. ¿Lo máximo que debe trabajar una persona son 9 horas? sí. Ahora, pero fíjate que estamos hablando de la regla general, ¿sí? Sin embargo, fíjense que hay otra norma que dice como excepción que en los trabajos por turnos, empresas, qué sé yo, industria del acero, del petróleo, que son empresas que, ¿cómo haces tú para parar el chorro de petróleo que está saliendo? Tiene que tener una atención continua, ¿sí? Se pueden hacer jornadas por turno y en ese caso la jornada máxima será de 36 horas a la semana y los trabajadores pueden tener turnos más allá de las 8 de las 9 horas, por ejemplo, de 12 horas. 12, un día trabajan 12 horas, descansan, van otro día 12 horas, otro día 12 horas, pero no, en ese caso no deben tener más de 36 horas a la semana, dice la norma. Es una excepción. Trabajadores por turnos en aquellas empresas que por su naturaleza lo requieran. ¿Ok? Por ejemplo, ahí, bueno, yo no sé aquí, de pronto los casinos, yo no sé, no sé, pero me perdonan, no es que me la quiera dar de mucho ni nada, sino que yo que he estado en Las Vegas, por ejemplo, allá los casinos no descansan, están abiertos 24 horas. ¿No? Entonces, por la naturaleza, ellos tienen esa rotación también de gente atendiendo turnos, pero no sé si aquí en Colombia hay casinos así abiertos 24 horas, realmente no lo sé. No lo sé, creo que no lo he visto. Pero bueno, pero en la industria petrolera, del acero, todo ese tema, ahí sí se dan ese tipo de jornadas por turno. Ahora, el descanso debe distribuirse al menos en 2 secciones, ¿sí? Para almorzar, para que el trabajador tenga su derecho al almuerzo y a un reposo, aun cuando hay empresas que son, de verdad, yo me quedo sorprendido, son muy negreras, ¿no? Como dicen peyorativamente, con el respeto de mi raza, que yo también tengo mi raza africana, ¿no? Soy triétnico, mi abuelo era afro, eh, pero dicen así. Y lo que pasa es que tal vez para referirse a los esclavistas, ¿no? A los esclavistas, pero dan descansos de media hora para almorzar. A mí me parece eso, no sé, no me parece legal porque la gente en media hora como hace para almorzar y digerir algo, pero debería ser mínimo 1 hora. Sin embargo, no hay reglamento sobre eso y se aprovechan. Ahora bien, debe ser 2 sesiones, pero ojo, los descansos de los llamados break, ¿no? Que para hacer estiramientos o tomarse un cafecito a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde, ese tipo de descanso no se pueden descontar de la jornada laboral. Solamente se puede descontar el intermedio. Así lo dijo lo han dicho el artículo 67 y la interpretación de él en diversas sentencias, la 3412 del 2000, la 22546 del 2004, la 3412 en fin, está repetida ahí la nota. Voy a borrar esta acá. Me copió 2 veces. Bueno, esas 2 sentencias así lo señalan. Trabajo suplementario. Todo el que cede la jornada laboral pactada de 8 horas, de 9 horas.
debe pagarse con un recargo. ¿Cuáles son los recargos? Los recargos son, hoy por hoy, se considera trabajo diurno entre las 6 y las 9 de la noche. Por ahí querían devolverlo a las 6 de la tarde. Hubo una reforma, esta norma fue para las 8 de la noche, ¿cierto? 8 de la noche. 8 de la noche. Entonces aquí se reformó. Entonces, el trabajo nocturno, el que supera esa hora, ya se paga con el 35% de recargo por el solo hecho de ser nocturno. La gente que trabaja de noche, los vigilantes, tienen ese recargo. La hora extra, ya la hora extra, fíjense que el recargo nocturno es por el solo hecho de ser nocturno. El trabajo, la extra diurna es trabajo en la jornada entre 6 y 8, tiene un 25% de recargo. Y la hora extra nocturna, más allá del horario, va a tener un 75% de recargo. Extra nocturna. Trabajó más de las 8 horas en el turno de la noche. Ahora, los descansos en domingos, normalmente uno descansa los domingos y se lo pagan. Eso se entiende que está comprendido entre el salario básico mensual. Si el salario es diario, pues tienen que pagarle su domingo con el salario ordinario. Si se trabaja, se paga con un recargo del 75. ¿Qué quiere decir un recargo del 75? Que le van a pagar, además de su salario mensual, le van a pagar 1,75 días. Si es extra diurna, se paga, extra dominical o festiva diurna, se paga 75 por ser extra y 25% extra por ser, 25 por ser diurna y 75 por ser festiva. Total 100% de recargo. Hora extra dominical o festiva nocturna, entonces sería 75 más 75, 150. ¿Cuál es el salario base de liquidación de estas horas extras? Ojo, si la persona tiene un salario fijo, pues el promedio del salario fijo diario, ¿cierto? Y por hora. Pero si es variable, se va a tener en cuenta el salario de la semana. Si el salario es variable, es el salario de la semana. Entonces, al sumar todos los conceptos, queda así. La hora extra diurna se paga 125%, ¿no? Con un recargo del 25%, la hora más un recargo. Entonces, en realidad no es que le paguen 25, sino 125. Hora extra nocturna, 100 más 75, 175. Hora extra diurna dominical, 100 más 100, porque son 100 más 75 más 25. Y la hora extra nocturna, 100 más 75 más 75, 250%. Bueno, mis queridos estudiantes, les agradezco mucho su aplicación. Los dejo aquí y la norma del trabajo de los trabajadores por turno. Espérate, hombre. Se me olvidó anotar y a veces uno la memoria le falla. Pero vamos a ponerlo también dentro de la diapositiva que les voy a compartir, ¿vale? Aquí está. El artículo 161, literal C, modificado por el artículo 51 de la ley 789 del 2002. Jaisla Ginette. El artículo 161, literal C.
del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 51 de la 789 del 2002. Es la norma que habla de los turnos de los trabajadores por turno. Bueno, mis queridos estudiantes, Profe, una cualquier consulta. cosa, quería inclusive hablar sobre unas preguntas que me hicieron en Pregúntale al Profesor, pero bueno, no nos dio el tiempo. De todas maneras, pueden acudir ahí al foro de preguntas y voy a completar las preguntas que pensé que iba a tener tiempo para hablar hoy, pero bueno, ya las contestaré en el foro y ahí pueden ver las respuestas, ¿ok? Bueno, muchas gracias, Listo, sí, Manuela señor. y todos. Un gran abrazo, que pasen una buena noche. Gracias. Profe, Gracias, ahí profe. hay una pregunta frente a las actividades que debemos entregar. ¿Hay alguna directriz? Pues lo que vi es que son en PowerPoint, tienen que estar pendientes de las fechas de entrega y en cada actividad hay una directriz, tienen que hacerlo así, asado, 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 presentación PowerPoint. Ahí dice si es individual o en grupo, si no dice que es en grupo, es individual, ¿ok? Profe, una pregunta, qué pena. ¿Tú nos podrías compartir las plantillas de la universidad, esas, o uno donde las puede encontrar en la plataforma? Porque si son en PowerPoint, me imagino que se deben de hacer en esta plantilla de la universidad, ¿no? Ah, pero tengo entendido que las grabaciones de las clases quedan allí. No, o sea, para hacer las actividades que toca montar al sistema, porque son en diapositivas. En el área de bienestar vas a encontrar todas las plantillas, los documentos, las normas APA. Ah, sí, ahí están las plantillas para enviarlas, las Vale, PowerPoint. gracias. Bueno, Profe, tengo otra pregunta, qué pena contigo. dígame. Para cada actividad, ¿tú nos explicas en la clase? O sea, nos dices cuándo es la entrega o nosotros debemos ir mirando. No, no, no. En el campus virtual, ahí está toda la indicación. Métanse allí y van mirando y ahí van dando todas las instrucciones, ¿vale? Listo, En el profe, apartado de gracias. actividades, correcto. Ok, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Gracias, buenas noches. Muchas Gracias, gracias. buenas Buenas noches. noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.